Imagina que estás sentado frente a una computadora y tienes acceso a millones de datos financieros en tiempo real. Precios de acciones, tasas de interés, deuda, movimientos de bancos, monedas, materias primas, noticias, operaciones y hasta el comportamiento de otros inversores. Ahora imagina que una máquina analiza todo eso al mismo tiempo y empieza a detectar algo extraño. Los precios siguen subiendo, pero el riesgo está aumentando. Los bancos están prestando demasiado. Las empresas están acumulando deuda. Los inversores están cada vez más confiados. Y, mientras prácticamente todo el mundo piensa que la economía está funcionando perfectamente, el software empieza a mostrar una señal de advertencia. ¿Estamos frente a una crisis? Esta idea parece sacada de una película. Pero los mercados financieros modernos dependen muchísimo del software, los modelos matemáticos y los sistemas automáticos para analizar exactamente este tipo de información. Pero hay un detalle que puede sorprenderte. No existe un programa mágico capaz de mirar una pantalla y decir, la próxima crisis comenzará el martes a las 3 de la tarde. La realidad es mucho más interesante. Wall Street utiliza miles de sistemas diferentes para medir riesgos, analizar mercados, ejecutar operaciones y detectar cambios que un ser humano difícilmente podría encontrar por sí solo. Y algunos de estos sistemas pueden detectar señales de peligro antes de que una crisis sea evidente para la mayoría. Pero, ¿cómo funcionan? Para entenderlo, primero tenemos que olvidarnos de la imagen típica de Wall Street. Cuando pensamos en Wall Street, probablemente imaginamos a cientos de personas gritando frente a pantallas, comprando y vendiendo acciones. Eso existió. Pero los mercados modernos son muy diferentes. Hoy, detrás de gran parte de las operaciones existen servidores, algoritmos, bases de datos y modelos matemáticos, procesando cantidades gigantescas de información. Una computadora puede analizar en segundos lo que a una persona le llevaría días revisar. Y ahí comienza nuestra historia. Imagina que tienes que estudiar el estado de la economía de un país. Podrías mirar el precio de las acciones, después revisar las tasas de interés, luego estudiar la inflación, después observar el desempleo. También podrías analizar la deuda de las empresas, el comportamiento de los bancos, el precio de las materias primas y las operaciones del mercado. El problema es que todos estos datos están conectados. Una subida de las tasas puede afectar los préstamos. Los préstamos afectan a las empresas afectan al empleo. El empleo afecta al consumo. El consumo afecta a los beneficios empresariales. Y todo eso puede terminar afectando nuevamente a los mercados financieros. Es una enorme red de conexiones, y ahí es donde aparecen los modelos financieros. Un modelo es, simplificando muchísimo, una forma matemática de representar una parte de la realidad. El sistema recibe información y calcula diferentes escenarios. ¿Qué ocurre si las tasas suben? ¿Qué ocurre si los precios de las viviendas caen? ¿Qué ocurre si una empresa no puede pagar su deuda? ¿Qué ocurre si un banco pierde una determinada cantidad de dinero? ¿Qué ocurre si miles de empresas tienen problemas al mismo tiempo? Las computadoras pueden ejecutar estas simulaciones a una velocidad enorme. Y esto es especialmente importante porque las crisis financieras normalmente no aparecen de la nada. Muchas veces comienzan con pequeñas señales. Una empresa empieza a endeudarse demasiado. Un banco empieza a asumir más riesgos. Los inversores comienzan a pagar precios cada vez más altos. El crédito crece demasiado rápido y poco a poco el sistema comienza a volverse más frágil. El problema es que mientras todo funciona, estas señales pueden pasar completamente desapercibidas. Cuando la economía crece, casi nadie se preocupa demasiado por el riesgo. Es parecido a conducir un automóvil a gran velocidad en una carretera completamente despejada. Todo parece perfecto, pero eso no significa que no exista peligro. Y aquí aparece uno de los conceptos más importantes de las finanzas: el riesgo. Los grandes bancos y fondos utilizan sistemas especializados para medir cuánto podrían perder si determinadas situaciones ocurren. Una de las herramientas más conocidas dentro de este mundo son las pruebas de estrés. La idea es bastante sencilla. En lugar de preguntar solamente qué pasaría si todo continúa normalmente, se pregunta, ¿qué ocurriría si todo sale mal? Por ejemplo, un sistema puede simular una caída muy fuerte de los mercados. Después puede calcular cómo afectaría esa caída a los bancos. También puede simular un aumento importante del desempleo, una caída del mercado inmobiliario, una crisis de crédito, o una combinación de varios problemas al mismo tiempo. La computadora no está viendo el futuro,
está explorando posibilidades, y esa diferencia es fundamental. Porque muchas personas creen que la inteligencia artificial, los algoritmos o los modelos financieros pueden predecir exactamente cuándo llegará una crisis. No funciona así. Los mercados son demasiado complejos. Hay millones de personas tomando decisiones. Existen gobiernos, empresas, bancos centrales, guerras, desastres naturales, cambios tecnológicos y acontecimientos completamente inesperados. Ningún algoritmo puede conocer con certeza todas esas variables, pero los sistemas sí pueden detectar patrones, y aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante. Imagina que un programa analiza millones de operaciones y descubre que ciertos indicadores comenzaron a comportarse de una manera parecida a lo que ocurrió antes de otras crisis. Eso no significa automáticamente que una crisis vaya a suceder, pero sí puede significar que el nivel de riesgo está aumentando. Es como escuchar un ruido extraño en el motor de un automóvil. No significa necesariamente que el automóvil vaya a romperse, pero sería bastante irresponsable ignorarlo. Ahora pensemos en otro tipo de software. Los sistemas de negociación algorítmica. Estos programas pueden analizar información del mercado y ejecutar operaciones automáticamente, siguiendo determinadas reglas. Algunos trabajan con estrategias extremadamente rápidas. En ciertos mercados, las computadoras pueden reaccionar en fracciones de segundo. Esto cambió completamente la forma en la que funcionan los mercados. Antes, un operador podía observar una cotización y decidir qué hacer. Ahora, un algoritmo puede analizar miles de precios y ejecutar instrucciones automáticamente. Y esto tiene una consecuencia curiosa. Las computadoras no solamente participan en el mercado, también pueden cambiar el comportamiento del propio mercado. Imagina que muchos algoritmos comienzan a reaccionar ante la misma señal. Uno vende, otro detecta la caída y también vende. Otro sistema interpreta ese movimiento como una señal negativa y comienza a vender. De repente, una pequeña caída puede convertirse en una caída mucho más grande. Esto demuestra algo fundamental. Los algoritmos pueden ayudar a controlar el riesgo, pero también pueden crear nuevas formas de riesgo. Y no todos los sistemas utilizados en Wall Street son iguales. Algunos están diseñados para analizar empresas, otros para gestionar carteras, otros para controlar riesgos, otros para detectar operaciones sospechosas, otros para ejecutar órdenes, otros para analizar noticias. Y algunos utilizan técnicas de aprendizaje automático para encontrar relaciones dentro de enormes cantidades de datos. El aprendizaje automático funciona de una manera especialmente interesante. En lugar de decirle a la computadora exactamente qué patrón debe buscar, se le proporciona una enorme cantidad de información y se utilizan métodos estadísticos para encontrar relaciones. Por ejemplo, un sistema podría analizar décadas de datos financieros y buscar características que históricamente aparecieron antes de determinados eventos. Pero existe un problema. Que dos cosas hayan ocurrido juntas en el pasado no significa que una cause la otra. Y este es uno de los grandes peligros de los modelos financieros. Un modelo puede encontrar una relación que parece impresionante en los datos históricos y después fallar completamente cuando cambia el entorno. Es lo que ocurre cuando un sistema aprende demasiado bien el pasado. Puede convertirse en un excelente estudiante de historia y, al mismo tiempo, ser terrible para enfrentarse al futuro. Por eso los profesionales utilizan diferentes modelos y escenarios. No dependen de una única predicción. Y esto nos lleva a una de las ideas más importantes del video. El verdadero poder de estos sistemas no está necesariamente en predecir exactamente una crisis. Está en responder una pregunta mucho más útil. ¿Qué tan vulnerable es el sistema si algo sale mal? Esa diferencia parece pequeña, pero cambia completamente la forma de pensar. Un modelo puede decir, si las condiciones cambian de esta manera, las pérdidas podrían ser enormes. No sabe si ese escenario ocurrirá mañana, pero permite prepararse para él. Y eso es exactamente lo que buscan muchos sistemas de gestión de riesgos. Ahora imagina que eres un banco enorme. Tienes miles de millones de dólares expuestos a diferentes tipos de activos. No puedes simplemente cruzarte de brazos y esperar que nada suceda. Necesitas saber qué podría pasar. Por eso los bancos utilizan modelos que analizan sus posiciones y calculan diferentes escenarios. Si las tasas cambian, si una moneda pierde valor, si una empresa incumple sus pagos, si los mercados caen, si aumenta el desempleo, si varios problemas ocurren simultáneamente. El sistema puede calcular diferentes consecuencias. Y aquí aparece otra palabra que seguramente has escuchado:
Riesgo sistémico. El riesgo sistémico ocurre cuando el problema de una parte del sistema financiero puede terminar afectando a muchas otras partes. Imagina una fila de fichas de dominó. Una cae, después golpea a otra, la segunda golpea a la tercera, y finalmente tenemos un efecto mucho mayor que el problema inicial. En las finanzas ocurre algo parecido. Un banco puede tener problemas. Otro banco puede estar expuesto a ese banco. Una empresa puede deber dinero a otro banco. Un fondo puede tener inversiones relacionadas con esa empresa. Y de repente, un problema que parecía pequeño empieza a propagarse. Por eso los sistemas modernos también intentan analizar las conexiones. No basta con preguntar cuánto dinero puede perder una institución. También hay que preguntar, ¿qué ocurre si esta institución falla y arrastra a otras? Esta es una de las razones por las que la tecnología se volvió tan importante para las finanzas. La cantidad de información es simplemente demasiado grande para analizarla manualmente. Pero hay una paradoja. Cuanto mejores son nuestras herramientas para analizar los mercados, más complejos se vuelven los propios mercados. Y cuanto más dependemos de algoritmos, más importante se vuelve entender sus limitaciones. Un modelo puede equivocarse. Una base de datos puede contener errores. Una predicción puede fallar. Un algoritmo puede reaccionar de una manera inesperada. Y si miles de sistemas dependen de modelos similares, un error puede propagarse rápidamente. Por eso decir que existe un software que gobierna Wall Street es una simplificación. No existe una computadora gigante escondida en un sótano controlando todo el mercado. Existe algo mucho más complejo. Una gigantesca infraestructura digital formada por bancos, fondos, bolsas, empresas tecnológicas, proveedores de datos y miles de sistemas que interactúan constantemente. Es casi como un cerebro enorme, pero con millones de piezas independientes tomando decisiones al mismo tiempo. Y quizá la parte más fascinante sea esta. El sistema financiero moderno intenta predecir las crisis utilizando información del pasado. Pero las crisis más peligrosas suelen ser precisamente aquellas que rompen los patrones conocidos. Cuando aparece algo completamente nuevo, los modelos tienen menos información con la cual trabajar. Por eso ningún sistema puede garantizar que detectará la próxima gran crisis antes que todos los demás. Puede detectar señales, puede calcular riesgos, puede realizar simulaciones, puede encontrar patrones, pero no puede eliminar la incertidumbre. Y esta es probablemente la mayor lección. La tecnología puede ayudarnos a entender mejor los mercados, pero no puede convertir la economía en una ciencia perfectamente predecible, porque detrás de cada número hay personas. Personas que sienten miedo, personas que sienten ambición, personas que entran en pánico, personas que creen que los precios seguirán subiendo para siempre. Y precisamente porque los seres humanos participan en el sistema, siempre existirá un elemento imposible de controlar completamente. Entonces, la próxima vez que escuches que Wall Street utiliza inteligencia artificial, algoritmos o supercomputadoras para predecir el mercado, recuerda esto. No estamos hablando de una bola de cristal. Estamos hablando de herramientas extremadamente sofisticadas que intentan encontrar señales dentro de una cantidad gigantesca de información. Algunas señales pueden ser útiles, otras pueden ser falsas, y algunas pueden aparecer justo antes de que ocurra algo que nadie esperaba. La verdadera ventaja no está en saber exactamente qué sucederá mañana. Está en detectar qué podría salir mal antes de que el problema sea demasiado grande para ignorarlo. Y quizá eso explique por qué, en las finanzas modernas, una de las preguntas más importantes no es ¿cuánto podemos ganar? Es ¿qué podría destruir todo lo que tenemos? Porque en Wall Street, muchas veces sobrevivir al peor escenario puede ser más importante que acertar el mejor. Si te gustó esta explicación y quieres seguir descubriendo cómo funcionan el dinero, los mercados, la economía y la tecnología que existe detrás de ellos, suscríbete al canal. Y ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que algún día una inteligencia artificial será capaz de detectar una crisis financiera antes que absolutamente todos los seres humanos? Déjalo en los comentarios. Porque si algo nos ha enseñado la historia de los mercados, es que podemos construir computadoras cada vez más inteligentes, modelos cada vez más complejos y sistemas capaces de analizar cantidades inimaginables de información. Pero todavía existe una variable que ninguna computadora ha conseguido eliminar por completo: la incertidumbre.